Unidad número 4, vamos a trabajar aquí las aplicaciones de las derivadas. El trabajo matemático que hicimos con las derivadas ahora busca en qué pueden aplicarse este grupo de contenidos y verdaderamente son múltiples las aplicaciones que tienen. Para dar nada más algunos ejemplos sería la resolución de los llamados problemas de optimización, que son aquellos en los que se buscan los valores máximos o mínimos siempre que se tenga la forma algebraica de la función en un intervalo que no necesariamente es de tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, estamos pensando cuál sería la aceleración máxima que alcanza, por ejemplo, un vehículo, para que después se calcule, en todo caso, el tiempo y la distancia de frenado, para dar un ejemplo. O, por ejemplo, como cita el mismo libro, ¿cuál sería la aceleración máxima que alcanza un transbordador espacial? Pensando en los efectos que eso causa en los que tienen que estar en esa nave, por ejemplo, ¿sí? En ese transbordador. Otras cuestiones de los problemas de máximos y mínimos serían pensar en la fabricación de envases que sean capaces de contener, por ejemplo, a un litro de un líquido, una cuestión así. Entonces, ¿cuáles serían tanto la forma como el tamaño que deberían tener para que pudieran contener y minimizar los costos en la fabricación? Bien, entonces, lo que comenzamos analizando como una de las aplicaciones sería esto de trabajar lo que son los valores máximos, llamados máximos y mínimos, entonces en una determinada función. Vamos a comenzar analizándolo desde el punto de vista matemático y su obtención, y luego veremos los problemas que resuelve. Entonces, analizamos lo que son los máximos y mínimos, entonces, en una función. Dada una función y igual a f de x, decimos que la función alcanza un valor máximo absoluto en un punto C que pertenece al dominio de la función si ocurre que f de C es mayor o igual que f de x para todos los x del dominio. Decimos, la función alcanza un valor máximo absoluto en C y f de C, que es su imagen, es el valor máximo entonces absoluto. De igual forma vamos a definir, pensamos que existe un valor mínimo absoluto para la función y igual a f de x en un punto del dominio si se cumple que f de d es menor o igual que f de x, cualquiera sea el x considerado en el dominio. En el otro sentido, entonces tenemos en d hay un mínimo absoluto y f de d, el valor de y que le corresponde, es el valor mínimo que alcanza la función. Definimos ahora otros conceptos. Vamos a trabajar lo que se llama el valor máximo local para la función. Lo que ocurre en este caso es que la función va a alcanzar un valor máximo local en un punto C del dominio decimos que la función alcanza un valor máximo local en un punto C, siempre perteneciente al dominio, si ocurre que f de C es mayor o igual que f de x para todos los puntos x que se encuentran próximos a C. En las proximidades de C decimos entonces. Quiere decir que cerca de C es el valor más alto que se alcanza, pero no necesariamente es el mayor en toda la función.
Por supuesto que si un número C cumple que se alcanza un valor máximo absoluto en él, ese es absoluto y es local, porque alrededor de él es lo más alto que se encuentra, es el mayor, pero también es el mayor en toda la función, ¿sí? De igual forma, entonces vamos a definir lo que es el valor mínimo local. El valor mínimo local, entonces, se alcanzará en un punto D, siempre del dominio de la función, si se cumple que f de d es menor o igual que f de x para todos los x que se encuentran próximos a c. Es decir, en un intervalo abierto que contiene a d o a c en este caso, y entonces en ese intervalo ocurre que es el mayor de los valores o el menor en este caso. No, reitero, no necesariamente es el mayor o el menor de la función completa. Tenemos aquí la gráfica de una función a la que llamamos en general y igual a f de x. Vamos a analizar las distintas cosas que ocurren durante este trazado. Vamos a tener, por ejemplo, en este lugar, a esta altura, vamos a tener ubicado, le llamo A un punto A, y lo que ocurre que en las proximidades de A es el máximo valor f de A, que es el que uno lee, ¿no es cierto?, sobre I. Decimos entonces en ese caso que en A encontramos un máximo local. Local o relativo es el otro nombre que nosotros vamos a encontrar. Y el valor máximo es f de A, local siempre, ¿sí? Local o relativo. ¿Por qué estoy diciendo que es solo local o relativo? Porque si miro el trazado de la función, encontramos otro valor que es más alto todavía que ese, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir, por ejemplo, a esta altura, en este punto, de igual forma, vamos a tener, este sería B, vamos a tener en ese caso un mínimo. Se trata de un mínimo que es tanto local como absoluto. Vamos a encontrar absoluto o global, también es la otra palabra que se usa para definir esto mismo. Es local porque en las proximidades es el valor más bajo, pero a la vez es el valor más bajo que alcanza la función completa en todo el dominio que nosotros estamos analizando. Lo cual significa entonces que escribo absoluto y queda comprendida la idea que también es un mínimo local. Bueno, como vemos acá, encontramos a esta altura esa altura, en C, encontramos el máximo absoluto o global. Al igual que antes, es un máximo relativo porque se encuentra en sus proximidades como lo más alto que aparece, en cuanto a ahí nos referimos, pero también es el absoluto pensando en la función completa. Y después encontramos a esta altura, si lo marco, aparece otro valor, porque esto vuelve a subir, mínimo, pero ahora en este caso se tratará de un mínimo relativo o local. Habría que ver qué ocurre de este lado, ¿no es cierto? Pero estamos analizando en lo que estamos viendo ahí, ¿sí? La cuestión entonces es, puede llegar a pasar también que nosotros, como les decía antes, que nosotros tengamos la gráfica de la función tipo el seno, por ejemplo, y llegan a la misma altura, suponiendo acá que tengan esto mismo, entonces alcanza ese valor, el seno o el coseno, alcanzan un valor máximo absoluto infinidad de veces durante todo el dominio de la función, alcanzan valores mínimos absolutos infinidad de veces también.
y no tienen otros valores relativos si es que considero a todo el dominio. Analicemos ahora lo que nos dice el teorema del valor extremos. Dada una función igual a f de x que es continua en un intervalo cerrado a b, entonces se cumple que existe un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Acá entonces tenemos distintos gráficos para analizar lo que significa la propiedad. Nosotros tenemos en este caso la función definida, acá tenemos el intervalo cerrado AB que estamos mencionando, y nosotros tenemos que la función va a alcanzar, en este caso sería el mínimo absoluto de la función, y puede ocurrir, como vemos en ese caso, que uno de los extremos sea justamente ese valor máximo o mínimo que estamos mencionando. En este caso puntual va a pasar que en el extremo se encuentra el máximo absoluto. El teorema no dice que sea único, lo que estamos diciendo es que existe es que por lo menos un valor se alcanza en ese caso. En este otro intervalo cerrado, entonces lo que vemos es, alcanza un valor máximo, en este caso acá, esto sería un máximo absoluto, y en este caso tenemos a esta altura a los valores mínimos que son 2, y justamente son los extremos. Este es un mínimo absoluto, este es un mínimo absoluto. Si alguna de las condiciones del teorema no se cumplen, el teorema también puede no cumplirse. ¿Cuáles son las dos condiciones del teorema? El que esté definida la función en un intervalo cerrado y que además en ese intervalo cerrado sea continua. Esas son las condiciones, las hipótesis, decimos, de las que partimos para que ocurra lo otro de que existen los valores y mínimo absolutos. Observemos este caso acá. La función está definida en un intervalo cerrado, pero no tiene la condición, no se cumple, mejor dicho, la condición de la continuidad. No cumpliéndose la continuidad, observemos que no existe un máximo absoluto, ya que nosotros tenemos como asíntota acá, lo cual indicará que esta función crece indefinidamente y no existe ese valor máximo absoluto. Aunque el mínimo absoluto sí tenga, estamos entonces con uno solo de los valores y no con ambos, como mencionaba el teorema. Lo que no se cumplió en este caso entonces es la continuidad, aunque sí está definida en un intervalo cerrado. En este otro caso, nosotros tenemos que no se cumple la definición de la función en un intervalo cerrado, ya que si observamos está acá definida en el intervalo abierto. AB no toma este valor y aquí tenemos una asíntota. En este caso puntual estamos viendo a una función que no tiene ni máximo ni mínimo. Ninguna de las dos cosas tiene, porque el valor mínimo entonces, si fuera cerrado, sería en el extremo A, pero como es abierto, entonces no tiene valor mínimo. Y cuando analizamos en el otro sentido, se trata de una asíntota, lo cual indica un crecimiento indefinido de la función. Luego tampoco tendrá un valor máximo absoluto. Teorema de Fermat. Partimos aquí de una función y igual a f de x. Este teorema, esta propiedad nos dice que si una función tiene un máximo o un mínimo local en un punto C, entonces si existe la derivada de la función en este punto, vale 0. Estamos diciendo, si existe un máximo o un mínimo, entonces la derivada en ese punto es 0. Si pensamos desde lo geométrico, va a significar, localicemos primero, intuitivamente nomás, en esta función igual a f de x, los máximos y mínimos locales. Tenemos en este punto entonces, llamando A, en este hay otro, B,
máximos locales, no importa si son absolutos o no, ¿sí? Lo que interesa es en las proximidades qué es lo que ocurre. Desde lo geométrico, decir que la derivada de la función existe significa que es posible el trazado de la recta tangente y que es posible medir la pendiente de esa recta tangente. En este caso particular de A, entonces, la recta tangente en ese exacto punto en donde existe el máximo va a tener un ángulo de 90 grados con el eje Y, porque se tratará de una tangente horizontal. Viene con una inclinación así, se vuelve horizontal y después tiene otra inclinación diferente en el intervalo siguiente. Entonces acá estamos diciendo f' de A es igual a 0. La pendiente de la tangente en ese punto entonces es 0. Lo mismo ocurre a esta altura, en B, siendo un mínimo. La tangente se encuentra por debajo de la curva, pero siendo una recta horizontal, vamos a tener que f' de B es 0. Y de igual forma, entonces, en este caso particular, para este valor de C, en este caso f' de C, usemos esto, es igual a 0. En todos ellos, entonces, la pendiente de la recta tangente es 0, lo cual indica una recta tangente horizontal en cada uno de esos puntos. No estamos diciéndolo, no es un sí, solo sí, es decir, si existe un máximo o un mínimo, entonces ocurre que la derivada en ese punto es 0, si es que existe. En caso contrario, si hacemos una implicación contraria, eso no va a ocurrir, es decir, hay funciones en las que tenemos la derivada en esos puntos iguales a 0 y sin embargo no existe un máximo o un mínimo en ese lugar. Analicemos un contraejemplo para ver que la implicación recíproca no se cumple. Tengo aquí la función y igual a x cubo, está hecha la gráfica acá. Si nosotros hallamos y igual a x cubo y hallamos la derivada primera, tenemos a y' igual a 3x cuadrado derivada de la función potencial. Si analizamos en qué punto esto se anula, sería cuando x es igual a 0. Allí vamos a tener que y' de 0 es igual a 0. Entonces, estamos diciendo la derivada primera existe y vale 0 cuando x es igual a 0. Pero si analizamos el gráfico de la función, estamos viendo que en ese caso no hay un máximo o un mínimo, lo cual va a significar que la implicación recíproca no se cumple.